Hola mis queridos suscriptores de mi canal de YouTube, gracias por el apoyo recibido por cada uno de ustedes. A propósito de que hoy en Venezuela son las elecciones presidenciales, el cual muestra un candidato del oficialismo, del presidente Nicolás Maduro, y por otro lado está la oposición que tiene al candidato Edmundo González. Fíjense que en Venezuela se reclama de un candidato, de un gobierno democrático, donde el partido, donde los ciudadanos puedan tener mejor vida. Ustedes saben que hablando de política, eh, Venezuela es muy complicada. En los últimos años muchos ciudadanos venezolanos han emigrado del país, muchos se han ido a Estados Unidos, a Colombia, y el día de hoy tienen la oportunidad los venezolanos de adquirir un nuevo gobierno en Venezuela, que hace 25 años no se veía que la oposición tuviera tanta fuerza. Nicolás Maduro entra como presidente luego que Hugo Chávez fallece. Entonces, ya que Nicolás Maduro era vicepresidente, entonces ocupa la presidencia de Venezuela. Entonces, Nicolás Maduro es su tercera vez que va a las elecciones como presidente. Lo hizo en el 2013, lo hizo en el 2018 y y ahora en el 2024 está como candidato a la presidencia. Yo tengo un dato por acá que quiero compartir. El candidato Nicolás Maduro representa al Partido Social Unido por Venezuela y tengo un dato por acá que en el 2013 vence a Capriles. Todo el mundo recordamos esas elecciones de 2013 donde Capriles eh, cae, no gana las presidenciales, y ya en el 2018 otro capítulo presidencial para Nicolás Maduro. Y cabe destacar que en el 2018 ningún candidato de la oposición fue como candidato, ya que según los rumores y eso no fueron por decisiones de que podían ser unas elecciones con trampa. Entonces ahora en el 2024 son las elecciones próximas donde Maduro busca su tercer mandato consecutivo. Es hora ya de que los países, bueno, hablar del opositor número uno, que es Edmundo González, es de la Mesa de la Unidad Demócrata. Ese es Edmundo González, el candidato número uno de la oposición. Y que cabe destacar, la oposición tiene un gran chance de ir a gobernar a Venezuela. Gobernar Venezuela, que es una Venezuela socialista, una Venezuela que dentro de los pocos países del mundo, dígase Cuba, Corea del Norte, Vietnam también son de los países que aún quedan como socialistas. Un socialismo que muchas veces lo que trae es atraso a los gobiernos, a los países. Fíjense que luego de la Unión Soviética cae, que los países de la Unión comienzan a ser democráticos, a buscar la manera de ser capitalista. Entonces este sistema socialista, entonces lo que hace es que cae. Pero que en muchos países, por ejemplo tenemos Cuba, en este caso Venezuela, lamentablemente el sistema socialista no ha convenido. ¿Pero por qué no ha convenido? Porque es un sistema donde en muchas de las ocasiones lo que hace es que atrasa el país. Por ejemplo, cuando Hugo Chávez estaba en el gobierno de Venezuela, tantas cosas que hoy día pasan no se veían. Sin embargo, Nicolás Maduro ha tenido muchas cosas negativas donde
muchos venezolanos se han tirado a la calle, han perdido la vida, otros venezolanos se han ido a emigrar a otro país y realmente ya este sistema socialista está obsoleto. ¿Y por qué está obsoleto? Porque el país necesita abrirse al mundo. Venezuela es uno de los países con más reserva de petróleo y usted se preguntará, ¿por qué tanta pobreza en Venezuela? ¿Por qué tanta emigración en Venezuela si son un país donde tiene mucha riqueza de petróleo? Pues hay cosas que uno no se entiende. Venezuela es un país socialista y yo me pregunto, ¿de qué le ha servido el socialismo a Venezuela? ¿De qué le ha servido que Nicolás Maduro, con un chavismo que ya está desgastado, siga gobernando Venezuela? Entonces, hoy el pueblo venezolano tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de un país que está sumamente desgastado. Estuve viendo algunas informaciones que venezolanos que viven en Colombia, un país fronterizo con Venezuela, querían regresar a su país a ejercer el voto y lamentablemente no fueron concedidos con eso. Es decir, que la frontera la cerraron para que esas personas no pudieran ir a votar, con el alegato del gobierno venezolano de que había que cuidar la ciudadanía y por ende se cerró la frontera. Usted dirá, ¿cómo Estados Unidos tiene el control de estas personas? Pero yo creo que Estados Unidos, al igual que otros países, le beneficia que Venezuela sea una Venezuela próspera. Porque si ustedes se han dado cuenta, una gran parte de migrantes va a Estados Unidos y va muchas veces a hacer desastre en Estados Unidos. Entonces, al mundo le conviene que la situación política económica de Venezuela se pueda resolver. A los países como República Dominicana, que se ven muchos venezolanos por doquier trabajando, personas que son profesionales en su país, entonces a todo el mundo nos conviene que Venezuela arregle su situación social. Que si el gobierno de Nicolás Maduro y el chavismo no le conviene al pueblo venezolano, pues hagan un cambio. Si este sistema social y económico, el cual es el socialismo, no le conviene a Venezuela, pues vamos a cambiar las cosas. Pero ustedes tienen las herramientas de hacer riqueza para su país. Tienen el petróleo, tienen minerales y tienen un sinnúmero de cosas que pueden cambiar el rumbo de su país. A cada momento se veían en las calles antes de las elecciones cómo la gente protestaba por una Venezuela libre, independiente, por una Venezuela próspera, que en Venezuela no hay comida, que en Venezuela no. Entonces, hoy es el día de que el venezolano tiene el chance de cambiar el rumbo de su país. Rumbo de su país que Nicolás Maduro salió en una rueda de prensa diciendo que va a aceptar los resultados de que sean de estas elecciones. Es decir, que lo que los jueces electorales determinen, el presidente Nicolás Maduro va a aceptarlo. Y así mismo como Nicolás Maduro lo ha aceptado, también la población tiene que aceptarlo. Pero también la oposición, encabezada por Edmundo González, tiene que aceptar los resultados que se puedan dar en este torneo. Que cabe destacar, muchas personas están de una manera herméticos porque piensan que será como otros torneos electorales donde, según las personas, el gobierno de Nicolás Maduro y el chavismo ha hecho trampa. Entonces vamos a esperar que estos acontecimientos no se den en Venezuela. Venezuela
que es de los pocos países, como vuelvo y reitero, que tienen el sistema socialista, el sistema de producción socialista. Ya estamos en pleno siglo XXI, ya las cosas han cambiado demasiado. Ya un socialismo donde trae pobreza, desigualdad, ya eso está en obsoleto. Un socialismo donde las personas no tengan las necesidades básicas cubiertas. Un socialismo donde los líderes no busquen la manera de negociar con otros países, lamentablemente no va a llegar a nada. Un socialismo que nos han vendido romántico a nosotros, a las personas, que realmente no existe. Un socialismo que no combate la pobreza, un socialismo que no te permite crecer. Sin embargo, los jerarcas de los socialistas sí viven bien y sí tienen el dinero para vivir de una manera muy agradable, donde no le falte nada, donde sus necesidades estén cubiertas. Sin embargo, el pueblo se está cayendo a pedazos. Y no era una ni dos veces que veíamos a Venezuela tirada a la calle, reclamando reivindicaciones. Entonces, hoy día es hora de que el pueblo venezolano se levante y cambie ese sistema social que tiene, que sin que una pena que Venezuela viva en un atraso social realmente, que no muchas personas quieren culpar a Estados Unidos. Sin embargo, eso es de lo que digo, Estados Unidos no tiene culpa de eso, porque cada país es libre e independiente de tomar sus decisiones. Pero el gobierno central, que en este caso es el gobierno de Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez, también tiene que saber cómo se gobierna un pueblo. Un pueblo solo no se va, o un país no solo se va a desarrollar con las riquezas de su país, no, tiene que comercializar. Tiene que comercializar. Vuelvo y digo, a la caída de la Unión Soviética, los países se dieron cuenta de que el socialismo era un atraso, de que el socialismo nos lo han vendido como una esperanza de vida, como una igualdad para todo el mundo. Sin embargo, no es así. Sin embargo, no es así. Cuando Hugo Chávez estaba vivo, comercializaba con nuestro país, República Dominicana, y hacíamos un trueque, o sea, un intercambio. Ellos nos pasaban petróleo y nosotros les pasábamos productos alimenticios para que puedan alimentarse. Pero ese petróleo que ellos tienen en su país, tienen que comercializarlo y buscar la manera de trabajar y vender petróleo al Caribe, venderle petróleo a Europa, venderle petróleo a América Central, a Sudamérica, al mismo Asia. Entonces, el Mundo González tiene la oportunidad, luego de 25 años, de que una oposición es fuerte, firme, que gracias al pueblo venezolano, un país de 28 millones por ahí de personas, tiene muchas personas, tiene el país venezolano, que hace frontera con Colombia, ¿verdad? Entonces, han transcurrido de manera normal estas elecciones en Venezuela, perdón. No han visto ningún problema y eso es lo que queremos, y que se respete la decisión del pueblo. Si el pueblo quiere seguir con ese sistema que ha desgastado personas, que ha separado personas, porque gran parte de los inmigrantes de Estados Unidos, si no la más, en los últimos tiempos han sido venezolanos. ¿Y por qué se van? Bueno, porque se van porque necesitan tener mejor vida, necesitan abastecer su familia, necesitan comer, necesitan alimentarse, necesitan crecer. Y un pueblo venezolano tan próspero, tan batallador, con un liberador, Simón Bolívar, no se puede dar el lujo de tener estos problemas. Entonces, por eso es que las personas emigran a otras
ciudades, a otros países, pero hoy tiene la voluntad, de cambiar ese rumbo y decir, bueno, si la oposición gana las elecciones, bueno, vamos a comenzar a trabajar de esta manera, vamos a hacer negocio con los Estados Unidos, vamos a hacer negocio con Alemania, vamos a hacer negocio con todo el mundo y vamos a poner a producir esta riqueza que Dios nos dio, que es el petróleo, y que vuelvan las empresas a comercializar, que vuelvan a realizarse novelas. Usted se pregunta hoy día, pero ya en Venezuela no se hace telenovelas, que antes eran de las mejores que uno veía, hoy día no existen. Entonces, todo ese mecanismo hay que volver a continuar con él, a retomarlo. Y ese gobierno nefasto de Nicolás Maduro, que lamentablemente no ha sabido de gobernar, fíjense que entró por el comandante Hugo Chávez, que era muy querido en Venezuela. Entonces, viene 2013, te gobierna. 2018, ninguna oposición se presenta a las elecciones. Entonces, ahora en el 2024 quiere seguir su mandato, pero es hora de decirle no al socialismo de Nicolás Maduro. Vuelvo y digo, un socialismo bobo, un socialismo que no existe. Ya los pueblos socialistas tienen que dejar esa manera. Miren cómo está Corea del Norte, donde no se pueden, donde hay una dictadura fuerte en ese país, donde usted no puede ni siquiera caminar de manera correcta en su país, no se puede desarrollar, no puede visitar otro país. Entonces, Venezuela no puede caer en esa parte. Y los pueblos de nosotros, los de América, dígase Cuba, dígase otros países socialistas, un socialismo de atraso, un socialismo que no tiene cultura. Entonces hay que salir de esa parte. Venezuela necesita ya retomar de nuevo un buen rumbo, una buena armonía, y el día de hoy es el momento preciso para cambiar de rumbo, para pensar en las personas que se han ido a otro país, para que regresen, para que trabajen por su país, para que ese sistema obsoleto pueda cambiar, para que ya Venezuela tenga otro rumbo, una Venezuela próspera. Así que esperemos que todo transcurra de una manera normal en Venezuela, sea Edmundo González del partido opositor o sea Nicolás Maduro del partido oficialista, que sea cual sea el ganador, que los votos transcurran de manera normal y organizada. Yo espero y le deseo lo mejor a los venezolanos, al pueblo venezolano, que es el pueblo que más sufre de las decisiones que toman unos jerarcas, unas personas que no son del pueblo, una persona que no le importa el pueblo. Entonces, ese pueblo que tiene que levantarse, ese pueblo tiene que decir, sí, yo quiero votar en contra y quiero que mi pueblo coma, quiero que mi pueblo esté bien. Entonces, ese pueblo hay que ayudarlo y hay que apoyarlo para que no vuelva a pasar un gobierno tan nefasto como el de Maduro.